Hola, queridos y queridas, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Latin Music Summit de TikTok. Y bueno, este panel vamos a hablar sobre la industria en Brasil, que es un tema, un primer país invitado para un masterclass y queremos educar un poco sobre la música, cultura, arte y cómo los sonidos brasileños han sido fundamentales y cómo Brasil es un mercado clave para el consumo a nivel mundial de la música y hablar un poquito de las regiones, los sonidos de este hermoso país para aprender más de su música, de su cultura, de su industria musical y quizás ayudar a integrar un poco más con esta región. Y para eso tenemos aquí de invitado el gran Alex Esquiao, que es el Chief Artist Officer de Altafonte. Y bueno, lo invito a hablar un poquito, explicar un poco de su background y empezamos a hablar. Olá, Henrique. Primeiramente, muitas graças. Um prazer participar do Latin TikTok Summit e esta invitação tão interessante, não, de falar sobre o mercado do Brasil. Eu sou brasileiro, carioca, nascido em Rio de Janeiro. Intento falar em espanhol, entendo super bem, pero me desculpa se alguma palavra me escapa ou cambia um pouco. E eu hoje tenho a responsabilidade de cuidar de toda el artístico y repertorio, o el famoso ENR, que se llama el mercado de la música de Altafonte en todo el mundo, ¿no? Pero mi gran experiencia de trabajo ha sido verdaderamente en Brasil, desde empezar como un becario en una major, en este caso Sony Music, donde trabajé 5 años en Brasil, en muchas posiciones, desde lo que se llamaba marketing estratégico, a marketing, a vendas, a label manager, a label de classic and jazz, después en Estados Unidos como jefe internacional de marketing, después ENR también, ahí en la sede de Sony Nueva York, trabajando con artistas súper conocidos hoy también, como Ricky Martin, Shakira, Chayanne, entre muchos otros. Y después en Miami también cuidando de tecnologías y marketing, y también siempre involucrado con artistas, ¿no? Volví a Brasil después, donde fui el presidente de Sony en Brasil durante 10 años. Y finalmente, después de un respiro, aquí en Altafonte ya hace casi 4 años, baseado en Brasil, pero trabajando internacionalmente. Entonces, esta es la experiencia que yo tengo hoy. O sea, salir de una experiencia grande de estar, como se llama, en una major, una de las 3 grandes, que está Universal, Sony, Warner, para estar en una pequeña, grande, notable, que llamamos que es una boutique de lujo, que estamos haciendo con mucho amor y cariño, que es Altafonte. No, es muy interesante, yo creo que por eso tenerte aquí es tan especial, porque la primera cuestión que te quería preguntar es, esta experiencia de haber trabajado en Brasil y tan profundo en el mercado y después irse a trabajar en otras oficinas y cuidar de otros artistas, o sea, ¿cuáles son los principales puntos que te parecen distintos, que te hicieron así cuando saliste de Brasil a trabajar afuera y que ha dicho, eso no es como Brasil, o Brasil no es como el resto del mundo? O sea, ¿hubo algo que te fue muy evidente así en esa experiencia y que hoy miras para detrás y dices, bueno, claro, o sea, las cosas no son iguales en todos los territorios? Muy buena pregunta. Eso es muy distinto, ¿no? En el tiempo que cambié de Brasil a vivir en Estados Unidos, en Nueva York, ya pasan más o menos unos 18 años, ¿no? Pero de todas maneras, como sabemos, el mercado de la música en Brasil es un mercado muy vasto, un mercado muy rico y un territorio muy, muy largo, muy grande, ¿no? Que es Brasil. Entonces, hasta hoy se ve cómo es difícil un artista de Brasil salir a hacer promoción en otros países, mismo los países que están tan cerca como por ejemplo Argentina o Chile y otros no tan cerca como México, por ejemplo. Y yo de verdad que viví muchas tentativas de intentar ayudar a promover artistas brasileños en estos mercados, ¿no? Latinos, que no Brasil, siendo Brasil parte del mercado latino también, pero me entienden bien, y al revés, ¿no? Haciendo con que artistas de habla español, cantando en español,
tivessem mercado em Brasil, não? ¿Y Então, cuál era la dificultad que más se encontraba, sí, o que los artistas... Porque es eso que ha dicho, o sea, muchas tentativas, muchos proyectos, mucha inversión de tiempo, de plata, de todo, y normalmente hay algo que te parece que era un punto común de bloqueo ahí en este intercambio comercial. sim, eu creio que a clave sempre foi, não, porque falávamos aí nestes tempos de mercado físico. O mercado físico estava muito apoiado por la rádio. Então, a rádio era o veículo mais importante de mídia, onde a gente tinha acesso a la música. E creio que até hoje, praticamente 98%, ou se melhorou um pouco, muito pouco, de que sona de música em Brasil é música brasileira ou música em inglês, e percentual muito, pero muito baixo de música em espanhol, não? Então, esta sem dúvida foi a maior barreira, incluindo a barreira cultural. Estamos tão cerca de países de habla espanhol, pero com um país tão grande, como he dicho, com muitos artistas, muita música, muitos concertos, onde poucos artistas, nestes momentos, romperam a ser muito êxito acá. E aí, conosco bem os casos de dois grandes, Shakira e Ricky Martin, que acompanhei em seu momento, pero também porque tiveram canções em telenovelas. E neste momento também, em Brasil, a Rede Globo, TV Globo, como uma emissora de televisão muito dominante, muito famosa e popular com as telenovelas, onde se hacía uma sincronização de uma canção e esta canção, então, atingia milhões e milhões de pessoas. E aí, desde este momento, era muito mais fácil trasladar esta canção para uma rádio. E esses artistas tiveram um grande momento em Brasil, vieram, fizeram concertos, venderam um montão de físico, não? Agora, quando começamos com o streaming, cambia um pouco a coisa, não? Porque o streaming saca esta barreira, começa a sacar a barreira de estar solo na rádio ou ter uma canção, uma novela, dando a liberdade a gente tomar interesse por la música de onde seja do mundo, sem que esteja propriamente neste país, não? Através das redes sociais, agora mais que nunca através de TikTok também. E por isso que vivemos um mundo maravilhoso de conhecimento de música, em que o amante da música, o fã, não tem mais estas barreiras para conhecer um artista. E é o que passa com fenômenos de boys bands de Coreia, por exemplo, não? Imagínate, um fenômeno para mim tipicamente com que a gente tem acesso porque lo conheceu através de mídias sociais, de outros canais de vídeo também, não? Pero ahí lo que me suena muy interesante es, a pesar de todo eso, en Brasil hemos crecido el consumo de géneros locales. Y ahí un poco dos cosas, o sea, me parece que el mundo tiene conocimiento sobre nuestros géneros que son patrimonio mundial, bossa nova, samba, o sea, tenemos una imagen de un país musical muy global, pero ahí hemos visto en estos últimos años varios géneros sorprendiendo y que aún me parece que son sorpresa, sobre todo a la gente de afuera, como pisadinha, el sertanejo, el tecnobrega, o sea, es infinito, ¿no? Cuanto más abrimos con el streaming, parece que más crecemos, pero de los varios países que hay dentro de Brasil, a Brasil, mucho más que de Brasil afuera o de fuera a Brasil, ¿no? ¿Cómo, o sea, ¿cómo tú ubicas eso ahora que estás trabajando también con tantos artistas que tienen o son excesivamente relevantes en sus nichos, pero nichos que no son estos más tradicionales, o sea, de la industria, yo diría, un poco más piramidal que teníamos antes? ¿Cómo lo ves eso, este crecimiento de los géneros de Brasil y esta... ¿Sabes? Este crecimiento de consumo del propio Brasil desde que el digital se volvió tan grande. Exato, esse também é um ponto, não? Um ponto de inflexão bem importante, porque a música de Brasil, brasileira, continua crescendo e sendo extremamente rica, não? E o surgimento de gêneros. Mas quando falamos do sertanejo, por exemplo, que vamos dizer de uma forma muito mala, regional mais parecido ao country, pero que já é cambiado também no pop, pero
una música de mucha raíz, ¿no? Después de la MPB de Brasil, que es el sertanejo. Pero son artistas extremadamente populares que tienen muchos streamings, pero todavía sonan mucho en las radios. Y esos artistas hacen conciertos a la semana, ¿no? De miércoles a domingo toda semana. Esto no se ve ni con grandes artistas en Estados Unidos, por ejemplo, esta cantidad de conciertos. Isso hace também que esses artistas generam tantos ingressos em seu próprio país como em Brasil, que se salen a fazer uma promoção em México, por exemplo, de uma semana e hacen a conta de quanto perdem por concertos, é montão de dinheiro, não? E artista brasileiro também, em pensar desenvolvimento internacional, tem que abdicar de coisas em seu país, não? Creio que é pouco como a hecho Anitta. Anitta está ponendo muito foco no mercado internacional, pero intenta equilibrar também o mercado que tem em Brasil com o mercado internacional. Vive grande parte de sua vida fora do Brasil para estar dentro de outro mercado, que é mais ou menos sempre minha visão também como artista tem que ser. Se artista brasileiro tem a intenção de fazer êxito fora do Brasil, em mercado latino, tem que dedicar espaço bem largo de sua agenda, ou mais ou menos 40%, que sai 50% de sua renda, para estar presente nestes mercados. E se já está estabelecido em Brasil, Henrique, sempre foi o grande dilema deles, como já estão estabelecidos, já têm demanda e fechas de concertos, quando fazem a conta de se quedar 30%, 40% do seu tempo lá no mercado internacional, onde vão pensar desde o zero, não muitas vezes, e fazer coisas que assim quando pensar em Brasil e às vezes não lhes apetece mais. Então, quando põem em la punta do lápis, de la lapicera, pensam em la pérdida que vão ter de não estar em Brasil, mais do que na conta da inversão que estão fazendo em criar novo mercado, não? Sí. Sí, a mí me parece que es eso, ¿no? El costo para un artista de conquistar otro mercado, y ahí cuando hablamos de Brasil, es eso que es un poco increíble y hace de Brasil este unicornio de mercado que es enorme, pero impenetrable muchas veces, es que es un mercado muy potente, pero de mucho consumo interno, ¿no? Y este costo también me parece que sería el mismo de un artista extranjero a dedicarse a construir realmente su oportunidad en Brasil. O sea, como estaba bien dicho, antes estos cases más de una sincronización me parecen que eran más posibles. Hoy, una sincronización en telenovela, por ejemplo, hoy sabemos que la atención está más difundida, pero también vemos, por ejemplo, con TikTok algunos fenómenos pasando. Me gusta mucho el de Marina Sena, que trabajas tú, de Por Supuesto, que es una canción que tiene un título en español, además, Por Supuesto, y que podría tener una partecita en español seguramente, porque la canción es muy buena, estaría sonando bastante bien por todos lados, y está sonando por todos lados, y es en portugués, y de una artista pequeñita, y viajando el mundo desde un sencillo hasta generando compasión alrededor de varios países, ¿no? ¿Cómo has vivido esta experiencia, por ejemplo, con Marina Sena, que tuvo esta oportunidad, no por una telenovela ahí, pero por una viralización que se hubo en TikTok ahí? ¿Cómo están recibiendo y manejando? O sea, es un poco eso. Hay la oportunidad ahora, me imagino, muchas cosas pasando, mucha gente dando atención en todos los lados, en varios países. Y ahí, ¿cómo hacer con que eso se vuelva una real oportunidad de crecimiento afuera? Uno, si ya hay interés, y yo me imagino que artistas así, que son artistas más alternativos, tienen una audiencia global, más compartida entre varios territorios, que artistas que son de géneros más populares locales, obviamente, como tú bien decías, son muy dedicados a música en vivo, Brasil, ¿no? Entonces estamos siempre, todas las ciudades pequeñas del interior van a tener conciertos todos los weekends o lo que sea. Pero, ¿cómo está haciendo con Marina y con esa experiencia de Por Supuesto? O sea, ya hay algo, ya hay este gusto un poco global, ¿sabes? O sea, el mundo, hay oportunidades que son mucho más largas que el propio país o el nicho donde estaba ahí antes. Mira, esta charla ya valió un montón porque ha hecho una provocación que de verdad que tenemos que hacer una versión de esta canción en español o buscar un feature en español que sería perfecto, ¿no? Claro, está solamente en español el título, pero la canción es en portugués.
Marina es una artista joven, ¿no? Una artista brillante, afortunadamente ahí lanzando su primer disco solo, muy bien hecho, muy bien producido, con canciones que están realmente pegando a la gente y también ha explotado verdaderamente a un otro nivel con una velocidad increíble porque se ha tornado viral en TikTok. Y de verdad que ahora nosotros estamos mirando en todo el mundo, eso no pasa solamente con un Brasil, tiene pasado con artistas de alta fonte en Chile, artistas de alta fonte en España, en Colombia. Entonces, estamos viendo el surgimiento de virales a través de TikTok, impulsionando esos artistas, ¿no? Impulsiona mucho en las otras plataformas también lo que está pasando con TikTok ahora. Es un fenómeno que estamos acompañando, de verdad que nos trae mucha alegría, mucha sorpresa y justo estamos estudiando cada vez más cómo sacar mejor provecho para los artistas de estos virales, ¿no? Porque Marina ha crecido su audiencia de una forma espantosa, ¿sabes? Estamos hablando de 3 semanas, de millones de personas de audiencia mensual. En todo el mundo, me imagino, no solo en Brasil. Ese es el... O sea, no es que Sí, tuvo que break through Brasil primero para después conquistar el mundo, pero me parece que está conquistando audiencia en todo el mundo de una, ¿no? exacto, con su primer álbum solo y con muy poco tiempo. Entonces, ahora estamos intentando hacer un catch-up de toda la estrategia de marketing justamente para aprovechar todo este momento, ¿no? Ahora, un poco disso também envolvendo desta experiência que eu tenho com artistas brasileiros e artistas cantando em espanhol de outros países, não? Sí. De verdade que veo os artistas de habla espanhol de México, de toda a região Latam, de Espanha, sempre visto em toda a minha vida que têm uma ilusão muito grande com o Brasil. Não tem uma mágica. Todos dizem, mira, a mim me gostaria de estar em Brasil, romper em Brasil, é que Brasil é muito difícil. Tem um amor muito grande, não? E não é que os artistas brasileiros não tenham o mesmo amor, mas também, é como eu disse, num país tão grande, estão tão concentrados em sua própria música, sua própria gira e com tudo o que passa num país tão largo, lhes faltou talvez um pouco mais de oportunidade ou atenção. Há uns que estão super conectados e fazem canções com artistas cantando em espanhol toda a vida. Eu mesmo he probado, há anos, he criado o primeiro grande festival de música latina em Brasília, que se chamava Mundo Latino Sonidos. Hicimos em São Paulo, no Jockey Club, hicimos 2 edições. Na primeira edição, tuvimos 8.000 pessoas e na segunda, 16.000 pessoas. Com artistas latinos, mesclando, cantando 2 ou 3 canções com artistas brasileiros. E foi um festival muito exitoso. Pero estava patrocinado por uma telecom, que depois cambiaram a direção, e quando cambia a direção, esta gente não quer dar força a um evento que era de uma outra pessoa que estava aí, uma situação política. Pero, Henrique, com este festival, que é incrível, que nadie lo seguiu, e não é um festival de música de integração latina com o Brasil. Hoje, e tenho muitas ganas de fazer esse festival, se tenho que fazer uma vez mais, mas se provou que o público brasileiro conhece e tem total interesse em música latina. Ademais, a hora de streaming, eu creio que se falávamos de mais de 10 anos de um público de 16.000 pessoas, imagínate agora que hace um line-up e a gente vai buscar estes artistas em todos os canais e conhecer esses artistas profundamente. Então, necessitamos integrar mais, invitar estes artistas para que estejam com os artistas locais também e fazer isso de uma forma sistemática. Eu tenho um sonho de ter uma rádio de música em espanhol em Brasil. Lo que eu sepa, não há. Ni mismo... Pero quizás en el futuro no va a ser de música en español, va a ser de música en portuñol, porque las canciones también cada vez más hoy tienen 2 lenguas, 3 lenguas, 4 lenguas por las veces, ¿no? Que se mexe. No sé, ya tenemos de verdad este portuñol que hablamos sin ninguna culpa, porque nos sentimos parte de una cultura que muchas veces es bastante próxima. Y separar las cosas también me parece que
es exactamente el contrario de donde vamos. Cada vez la gente está más mezclada. Yo miro, por ejemplo, siempre me tocó mirar cómo la música nuestra, más de Nordeste y mismo de Norte de Brasil, porque está geográficamente más cercano de una región que comparte una cultura del Caribe y también de la Amazonia. O sea, hay conexiones reales artísticas en los instrumentos que utilizamos ahí, en acordes, géneros musicales, o sea, la forma como estamos próximos, sin saber que estamos próximos, porque hemos evolucionado ritmos básicos a slightly diferentes versiones locales, pero o sea, tenemos una integración musical que existe real. Y como tú dices, el lingüístico, que siempre fue un gran problema, parece que hoy también los featuring son más común que nunca. Entonces ya no es una barrera a un artista hacer un featuring o como una versión de una canción en otra lengua, como podría ser, por supuesto, de Marina. Pero además de todo eso, es que realmente hay contacto musical, me parece muy fuerte entre Brasil y el resto del mundo. El tema, no sé, también es que miramos el top de un país y sabemos nosotros que en Brasil hay diversas industrias dentro de nuestro territorio y que nos reflejan todo en el top, ¿no? Por ejemplo, la industria del brega de Nordeste, que es Sí, bastante próxima de muchos ritmos caribeños que vemos en varios países. Es una exato. industria entera, enorme, con públicos y festivales de decenas de millares de personas y con géneros musicales que están mucho más próximos quizás de varios que tenemos ahí en países vecinos de Latinoamérica. Pero me hace mucho interesante que nuestra sonoridad, porque estaba te escuchando hablar y pensando, un festival en São Paulo. São Paulo es obviamente nuestra ciudad más grande y hay de todos. La ventaja de São Paulo es que no hay la gente de São Paulo, la gente de todo Brasil viviendo en São Paulo, ¿no? Exato. Pero qué rico sería ver también estas integraciones surgiendo por regiones que tienen culturas muy distintas, porque sabemos musicalmente la cultura de Brasil del Sur es una, la del centro oeste, donde tenemos más el sertanejo, hay más surgimiento es otra, que también tiene mucho con otras culturas más, yo diría, o nada urbanas de Latinoamérica, como el vallenato en Colombia, que son culturas tradicionalísimas que tenemos con una riqueza de instrumentos próximos, o sea, la forma como la sanfona entró en Brasil y en varios otros ritmos de la región, o sea, todo eso no es casualístico, ¿no? Sim. Casi me parece es que la música viaja con mucho más facilidad que la gente y esta música que tenemos como patrimonio, ¿sabes? Sobre todo en estas regiones, ella viene del mismo lugar y nosotros cortamos con las fronteras, las culturas, obviamente sus mercados, mucha esta conexión que artísticamente existe mucho más que comercialmente, porque es esto, o sea, como tú decías, el porcentaje mínimo tan bajito de escucha de música latina en Brasil, pero una proximidad por a veces tan grande de géneros. Y, no sé, aún mirando los géneros más jóvenes, yo diría, como el trap latino que está explotando en todos los territorios, ¿sabes? Son géneros que también me parecen que es una gran oportunidad de integración, de entender y se autoinfluenciar entre los territorios, porque tiene una base, un surgimiento ahí que está próximo. Y muchas veces cuando vas a hablar con los artistas de este género, por ejemplo, son artistas que tienen mucha similaridad cultural. O sea, no necesariamente el background, no necesariamente la lengua, pero tienen mucha, una cierta visión, tienen mucho, un cierto ambiente de trabajo, tienen mucho, o sea, hay un lifestyle que me parece que es casi una unión inicial, ¿no? Eh, ¿Cómo construimos estas puentes más? ¿Cómo hacemos? O sea, tu festival es una lástima que ha parado, o sea, seguramente, porque el poder del live también me parece que tenemos eso, o sea, nuestras audiencias y nuestros artistas son muy buenos a conectarse en música en vivo, ¿no? O sea, cuando vas a escuchar música en vivo en un concierto, nuestra capacidad como latinos de vivir la música en vivo, ¿sabes? Me parece que es un momento de troca muy fácil también. Yo siempre que estuve en conciertos por Latinoamérica, en todos los territorios, siempre la forma de escuchar música en vivo y estar ahí como muy involucrado y bailando con otras personas
y haciendo una fiesta, o sea, la música nos sirve de verdad como fiesta. Bueno, también estamos hablando de un tipo de música, después no vamos a tener tiempo de hablar de todo, pero me pasó porque yo trabajé muchos años con jazz en Brasil, y ahí es un otro tipo de conexión, obviamente, entre el universo de jazz de Brasil y el internacional, porque el jazz es un género que se conecta muy bien, igual con el de rock, metal, o sea, que son géneros que tienen más interconexión global. Pero estaba pensando mucho en eso, o sea, este poder que tiene estas experiencias como la del festival que tú contabas que había creado, a generar esta empatía y esta vivencia de la música de una forma tan próxima, ¿no? Porque somos, por lo menos culturalmente, aunque estemos escuchando músicas distintas, culturalmente la vivimos de una forma muy festiva y muy parecida, ¿no? Eh, no sé qué piensas de eso, o sea, pero cómo construimos más puentes, traemos más artistas a tocar juntos, a hacer canciones juntos, pero también a experimentar a la gente cómo es vivir un concierto de géneros que son distintos para nosotros. Muy bem, as pontes, não, que podemos construir. Ha comentado muito bem sobre o gênero de trap, não? Que está passando em Brasília cada vez mais artistas jovens aí entrando no trap. Então, isso é um gênero que é muito interessante. Agora, sem dúvida, a experiência de um concerto em vivo é muito especial, não? Onde você pode buscar também na integração. Desculpa. No Festival de Música Latina, por exemplo, tivemos Pitbull, mas sempre poníamos um artista brasileiro a cantar. Tuvimos Temos que fazer uma pausa. Deixa-me ver. Bem, tivemos a integração de vários artistas, incluindo o jazz, não? Então, aí se promoveu uma grande integração de artistas brasileiros e artistas latinos, onde renovou muito a colaboração. Pero isto, como comentamos, deveria ser uma experiência anual, que aí se movimenta toda uma indústria, não? E, sem dúvida, ele em vivo, esta experiência faz muita falta, principalmente com esta presença acá em Brasil também, onde se poderia replicar esse festival também em vários países, como Argentina, como Chile, como México. Aqui estuvo Julieta Venegas cantando com Marisa Monte, neste festival, por exemplo. Era este tipo de mescla de artistas que nós logramos trazer nesse festival, mas se cortou. Agora, por exemplo, podemos falar de um mau exemplo, muito mau exemplo para mim, vivido agora em los Grammys latinos, onde simplesmente, onde deveríamos estar integrando a música em espanhol com a música em português e seus artistas, e onde puseram as categorias de prêmios brasileiros ao final, onde a gente, 90% da gente que estava aí saiu antes que começasse a parte brasileira, claro, porque tampouco havia comida e logo depois tinha o evento televisionado. Ou seja, isto foi um exemplo para mim muito básico e muito malo de justamente como não integrar a música de América Latina e de como han segregado, separado o Brasil de todo o resto. O sea, y eso, bueno, ya vamos al final, infelizmente, porque abrimos ahí una cosa que me toca muy profundo, que es el término latino, ¿no? Porque es eso, nosotros estamos hablando qué es música latina y nosotros por a veces nos incluimos y por a veces nos excluimos en cuanto a brasileños de esta terminología, pero a los gringos en general, todos somos latinos, ellos no saben ni si hablamos portugués, en Brasil, en español, muchos de ellos, la verdad es esta. Entonces, es como si somos muy fuertes juntos y somos percibidos, entonces hay una unidad que nos une sonóricamente al resto del mundo, pero al mismo tiempo entre nosotros somos universos muy separados y no logramos, por lo menos hasta ahora, a que esto sea más fluido y más integrado, ¿no? Que es obviamente por qué estamos aquí debatiendo. Y espero que esta gente que nos está mirando, que varios de ellos son artistas que van a surgir, varios de ellos van a mirar cómo quieren hacer sus carreras, miren a los otros países de la región interesados, de corazón abierto, pesquisando musicalmente, o sea, son líneas de trabajo y líneas de enriquecimiento cultural y personal que podemos aprovechar mucho entre vecinos. Bueno, creo que vamos ya agradeciendo, Alex, o sea, podríamos pasar 1 hora y media más. No sé si la gente podría pasar escuchando, pero nosotros hablamos seguramente. Y ahí quería pedirse solo muchísimas gracias por tu participación y que deje tu último
recado a la gente y bueno, espero seguimos hablando en breve en vivo y seguimos trayendo las informaciones que podemos a los nuevos talentos que tenemos por ahí. Gracias. Gracias, Henrique, un placer. Gracias a todos de TikTok por la parcería con Notafonte y gracias por ayudar a promover y tornar esos artistas cada vez más virales e internacionales. Muchas gracias. Un mundo sin barreras en TikTok, así trabajamos. Un gran abrazo. Chao, chao.